Hola, bienvenidos a una sesión más. En esta ocasión trataremos el tema en específico de inclinación de una recta, cuando la recta está sobre nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, le llamaríamos inclinación, aunque no aparece así. Estaríamos hablando de la inclinación de una recta. Y vamos a tener que la inclinación la podemos expresar en diferentes formas, entre ellas como lo que conoceremos como pendiente y la que se refiere al ángulo de inclinación en sí, esa inclinación expresada como un ángulo. La inclinación es respecto del eje horizontal. Entonces, si nosotros vemos aquí tenemos un ángulo, vamos a llamarle θ1. Si trazamos una recta paralela a la horizontal, perdón, al eje de las X, una recta horizontal, vamos a tener o vamos a poder medir el ángulo de inclinación y tracemos cualquier recta paralela al eje de las X y medimos el ángulo de inclinación de la recta que estamos estudiando, vamos a ver que todos los ángulos que podamos medir en esa forma son iguales. O sea que la recta mantiene su inclinación permanentemente a lo largo de su recorrido. Entonces el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y así hasta el ángulo n son iguales hasta el ángulo n. Midamos donde midamos. Entonces, una forma de expresar la inclinación de la recta es medir su ángulo con respecto del eje de coordenadas de las abscisas o eje X. Y podemos trazar, para medirlo en cualquier otro lado de la recta, una recta paralela a ese eje. Entonces, esa es una forma de medir la inclinación de una recta. Adicional a ello, podemos medirlo o podemos expresarlo como algo que conoceremos como pendiente. Y la pendiente va a ser la relación o la razón. Si construimos un triángulo imaginario aquí, aquí le vamos a llamar a este cateto delta y a este cateto delta X. Y entonces la inclinación la podemos externar o la podemos expresar como m, que sería la pendiente, igual a delta y sobre delta x. Un cambio en el valor de y, para pasar del punto B al punto C, hay un cambio en la coordenada y, aquí se observa que sube, y hay un cambio en la coordenada x que también se observa que sube. O sea que se incrementa el valor de la x, se mueve a la derecha. Entonces tenemos esta otra forma de expresar la inclinación de la recta como algo que le vamos a llamar pendiente. Entonces la pendiente la vamos a conocer con la letra M. Y se expresa si formamos un triángulo rectángulo imaginario con esos dos puntos, se expresa como esta razón: cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como podemos observar y recordando nuestro curso de trigonometría, tenemos que este cateto opuesto sobre el cateto adyacente pues representa la función tangente. Por tanto, la m también podemos expresarla como la tangente del ángulo. Vamos a llamarle el ángulo θ. Ese también es igualito que los otros ángulos que contiene la recta con respecto de la horizontal. Y esta sería otra formulita. Tenemos que la m es igual a la tangente del ángulo, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si en un determinado momento quisiéramos conocer o se nos proporciona el valor de la pendiente de la recta, entonces podemos despejar el ángulo. El ángulo sería igual al arcotangente
de la M. Sacamos arcotangente en el lado izquierdo, nos quedaría arcotangente de M, que es esto. Y del lado derecho tenemos el arcotangente de la tangente. Son funciones inversas, por tanto solo nos queda el ángulo. Entonces tenemos que el ángulo es igual al arcotangente de la pendiente. Y así tenemos expresiones que nos relacionan ambas formas de expresar la inclinación de la recta, la pendiente y el ángulo. Y las relacionamos mediante estas dos formulitas. En sí es una, pero está despejada. Entonces, nuestra pendiente, la pendiente la vamos a concebir como la razón del cambio en Y entre el cambio en X. Si nosotros observamos esta imagen, esta gráfica, para esta gráfica, le voy a poner esta gráfica, nosotros podemos visualmente determinar el valor de M. M es igual al cambio en Y. Aquí vemos que el cambio en Y, que la X se incrementó, perdón, que la Y se incrementó de 3, aquí está un primer valor, de 3 a 5. Entonces el cambio fue de 2 unidades. 2 unidades. Y el cambio en la X se incrementó de valer 5 unidades, acá que vale 8 unidades, el cambio en X. Entonces de 5 a 8 son 3 unidades. Por tanto, la pendiente de esta recta, la pendiente vale 2/3 o 0.67. M es igual a 0.67 redondeada en 2 decimales, 2 entre 3. Aquí el cambio, aquí fue un incremento y también acá fue un incremento. Y por tanto podemos conocer el valor del ángulo. El valor del ángulo es igual al arcotangente de la pendiente. Por tanto, el ángulo es igual al arcotangente de 2/3. Vamos a ver la otra forma en que se expresa esa inclinación. El ángulo va a ser igual, lo voy a calcular, voy a tomar la calculadora. Para sacar el arcotangente, ustedes presionan su tecla Shift en la calculadora, Shift y la función tangente, o sea, la tecla tangente. Aquí está la teclita Shift en la calculadora y enseguida presionamos la función tangente. Eso nos va a calcular el inverso de la tangente. Porque si solo presionamos tangente nos va a calcular la función tangente. Lo que queremos es la función inversa, entonces Shift tangente. Shift tangente y le vamos a poner 2/3. 2 entre 3. Y esto sería 33.69 grados. 33.69 grados. Esto sería 33.69 grados. Este sería el ángulo. Este sería el ángulo que te formaría con cualquier horizontal. 33.69 grados. Y es cualquiera, es todo. Es el ángulo de inclinación, es la inclinación que tiene la recta. Entonces, en todos lados se inclina igual, tiene la misma inclinación. 33.69 grados. Si la midiéramos acá, aquí vamos a tener 33.69 grados. Esta es una forma de establecer la inclinación. Si nosotros queremos también conocer la pendiente, pero no utilizando estos dos puntos, sino el desplazamiento desde A hasta C, aquí voy a colocar, consideramos que este es un triángulo imaginario, desde A hasta C, tenemos otros valores, pero la inclinación debe ser la misma. Vamos a comprobarlo. Entonces, la pendiente M para este segundo intento de cálculo sería el cambio en Y. Para irnos de A hasta C, la Y cambia 1, 2, 3, 4 unidades. 4 unidades. Y
la X cambia desde aquí hasta acá. Entonces X cambiaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Aquí está. Esa es la pendiente, 4/6. Si simplificamos, sacamos mitad arriba, 2, sacamos mitad abajo, 3. Sería 2/3. Y ya vimos que la pendiente es la misma, la inclinación es la misma, lo cual es lógico. Esto nos lleva a concluir que no importa cuáles pares de puntos tomemos de la recta, la pendiente es la misma. ¿Sí? Entonces, ahora voy a quitar todo este esquema, lo que he dibujado o escrito, y lo voy a quitar para poder deducir una fórmula. Vamos a quitar así. Bien, voy a deducir una fórmula para conocer la pendiente dados dos puntos. Y entonces vamos a utilizar esta como, vamos a decir que este es el punto 1. Vamos a utilizar esta. Entonces vamos a ponerle aquí punto 1. Sus coordenadas van a ser x1, y1. De momento no tomemos el valor de las coordenadas. Y el punto 2, tomemos este otro, punto 2, sería x2, y2. Y entonces nosotros tenemos aquí la coordenada y1 y la coordenada del otro punto sería y2, sería el valor que sería y2 aquí, el valor que tenga en su caso ahí. Aquí sería x1 y aquí sería y1. Muy bien, se forma un triángulo grandote, al menos para la imagen, como se puede apreciar. Y entonces tenemos que nuestra pendiente, la pendiente, denotada con la letra M, M es igual al cambio en Y. Muy bien, el cambio en Y para ir de aquí, de este punto a este punto de acá, entonces cambió la coordenada. De la coordenada Y1 se fue a la coordenada Y2. Entonces ese cambio en Y es toda esta longitud. Si a esa longitud, esta que es la coordenada, el valor de la coordenada Y2, le quito la longitud de la coordenada Y1, esta sería el valor o la longitud de Y1 y esta de Y2. Si a Y2 le quito Y1, me queda esta longitud. Hagan de cuenta que le quito esta partecita y solo me queda esta longitud, que es la longitud de este lado. Aquí voy a poner unas líneas punteadas para que se vea de cuál triángulo estamos hablando. Es este, no hasta acá abajo. Entonces tenemos que se movió de aquí hasta acá. Esa es su longitud. Entonces sería Y2 menos Y1. Matemáticamente ese fue el cambio. ¿Sí? ¿Cuánto es? La longitud grande, le quito esta longitud chiquita, que corresponde a este punto, lo que está movido en Y, este punto con respecto del eje. Entonces sería Y1, le quito Y2, a Y2 le quito Y1 y me queda este tramo. Igual aquí, a este tengo X2, aquí X2. Entonces a este tramo largo, esta parte así la podemos mostrar. De aquí hasta acá sería X2. A eso le quito esta longitud para llegar a este punto, que esta sería X1, la longitud de X1, y entonces me quedaría X2 menos X1. Y si yo tengo que mi pendiente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, para ir de aquí hasta acá, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pensemos que este es el ángulo. Si lo vemos como un triangulito, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y esta es mi fórmula para yo poder calcular la pendiente de una recta dados dos puntos. Lo que les digo es que no importa cuáles sean esos puntos. Vamos a ejemplificar aprovechando que tenemos esto.
Vamos a ejemplificar con esto. Vamos a tomar una pendiente tomando los puntos B y C. Pendiente considerando B y C. B y C. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que M es igual, para este caso vamos a tomar este como el punto 2 y este como el punto 1, no importa cuál tomemos como el punto 1 y punto 2. Lo puse así porque pensé que mentalmente ustedes o quien vea este video piénsalo luego que este es el punto 1 y este el punto 2. No tiene importancia. Entonces las coordenadas del punto 2 serían 5 y 3. 5 en X y 3 en Y. Y las del punto 1 serían 8 unidades. Y en Y serían 5 unidades. 8 y 5. 8 y 5. Bien. Si nosotros hacemos el cálculo, tenemos Y2, el punto 2, aquí está su valor de Y, vale 3, menos, el menos que indica la fórmula Y1, la Y1 vale 5, 3 menos 5, entre, ahora, X2, el valor de X2 es 5, menos el valor de X1, que vale 8. Si hacemos esta operación, 3 menos 5 sería menos 2. Es más grande el negativo, el valor nos queda negativo. 5 menos 8 sería menos 3. Y aquí tenemos menos entre menos nos da más, por tanto la pendiente vale 2 tercios. Si tomamos en lugar de estos dos puntos, voy a tomar otros. Para no confundirnos, voy a quitar esos puntos. Igual este de acá para evitar que tengamos confusiones. Y ahora tomemos otros dos. Vamos a tomar el B y el D. B y D. Vamos a ponerle que este es el punto 1. Sería en 5, 3. Y el punto D, que sería el punto 2, está en, hasta acá abajo, sería 11. Aquí sería 11. Ya se me... Vamos a borrarlo, que me quedó muy feo. Lo vamos a borrar. Entonces nos va a quedar, vamos a volverlo a escribir, este es el punto 2. El punto 2 sería 11, 11 en X, 7 en Y. 7 en Y. Ya está, este es el punto 2, el D. Y sustituimos, la pendiente es igual al al valor de Y2. Y2, aquí está, este es el punto 2, este es su coordenada en Y, sería 7, menos la coordenada en Y del punto 1, menos Y1, aquí está el punto 1, valdría 3, entre, ahora, X2, que sería 11, menos X1, que es 5. 7 menos 3, aquí nos quedaría 4. Y 11 menos 7 nos quedaría 6. Si simplifico, me quedaría 2 tercios. Y como podemos observar, la pendiente, el valor de la pendiente, sin importar qué puntos tomé, es el mismo. Entonces esto es muy importante para que lo recuerden y puedan quitarse la duda de que tiene mucha importancia cuáles puntos tomen, ¿no? Cualquier par de puntos que tome de la recta me debe dar la misma pendiente. Si yo calculara el ángulo, pues obvio parte de la misma pendiente me daría lo mismo. Bien, entonces esta es una primera aproximación a trabajar con cálculos de pendientes de rectas. Vamos a ver otros ejemplos.
por aquí. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver este. Voy a mover el ejercicio a la izquierda para que se pueda visualizar. Y en este ejemplo me dice que, dado los puntos A y B, A con coordenadas -2, -1, y B con coordenadas 3 y 1, de una línea recta, los puntos de una línea recta, determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de dicha recta. Vamos a ver la pendiente. En primer lugar, la pendiente. Ya tenemos nuestra formulita. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vamos a tomar este como el punto 1 y este como el punto 2. Este tendría de coordenadas -2, -1, menos 2 en X menos 1 en Y, y este tendría de coordenadas 3,1. 3,1. Ya tenemos bien fijados nuestros puntos y vamos a calcular la inclinación que tiene la recta expresada como una pendiente. Entonces, Y2 vale -2. Colocamos su valor -2, la fórmula nos dice menos, y ahora el valor de la Y1, perdón, no es -2, es el valor de la coordenada Y, es -1, menos el valor de la coordenada en Y en el punto 1, que sería 1 también, pero positivo. Entonces nos queda -1, -1. Esta coordenada es positiva, con el signo menos pues nos queda negativa. -1, -1. Y aquí ves X2 menos X1. X2 menos 2. Menos X1, que sería 3. Menos 1, menos 1, los dos son negativos, se suman, nos quedan negativos, nos queda -2. Entre -2 menos 3, que sería -5. Este signo menos entre este signo menos nos da más, menos sobre menos nos da más, y nos queda que la pendiente M es igual a 2/5. Lo que podemos expresar también como un número fraccionario sería 0.4. Ese es el valor de la pendiente, 2/5, lo que es lo mismo que 0.4. Y ahora nos piden que calculemos también el ángulo de inclinación. Y nosotros vimos que el ángulo de inclinación se calculaba con la expresión, el ángulo de inclinación con la expresión θ igual al arcotangente de la pendiente. Lo que es lo mismo, el arcotangente de 2/3 o de 0.4. 2/5, perdón, 2/5. El ángulo de inclinación, aquí se ve que es menor de 45 grados. Si fuera de 45 grados, se incrementaría lo mismo en X y en Y. Entonces va a ser un poco menor. Tomamos nuestra calculadora y realizamos el cálculo. Recuerden que deben oprimir en su calculadora Shift, la tecla Shift, y enseguida la tecla tangente. Lo que en realidad están haciendo es aplicar la función tangente a la -1 o el arcotangente, la función inversa de la tangente. Entonces, si hacemos eso, de 2 en 3, 2/5, nos queda un ángulo de 21.8 grados. 21.8 grados. Y lo cual, si lo visualizáramos en cualquier lugar, aquí parece lógico. 21.8 grados. Los ángulos, cuando nos dan positivos, se miden en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Un ángulo medido así es positivo. Entonces, cuando el ángulo nos dé positivo, lo estamos midiendo así. Y al contrario, cuando un ángulo se mida
así o nos va a dar negativo. Ese es un ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Esos son negativos, esa es la formalidad. Entonces podemos observar que la pendiente nos dio positiva con un valor de 2/5. Vamos a realizar otro ejercicio. Permítanme, vamos a ver este. Tenemos este otro ejercicio, lo voy a ubicar para poderlo desarrollar. Dice, determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 3,3 y 4,-1. Muy bien, entonces podemos elegir, ya quedamos, cualquiera como punto 1. Este tendría coordenadas menos 3, 3. Y el otro, punto 2, tiene coordenadas 4,-1. Y aquí podemos ver que nuestro ángulo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque de la horizontal vamos a medir hacia acá, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Cuando determinamos el ángulo, vamos a ver que ese ángulo es negativo. Entonces, nuestra pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí está el punto 2, punto 1. Vamos a tomar el valor de y del punto 2, que es menos 1, signo menos, y y1 del punto 1, aquí está la y, vale 3, sería menos 3. Entre x2, vamos al punto 2, vale 4, menos x1, que vale menos 3. Menos 3. Tenemos menos 1 menos 3 son menos 4. Los dos son negativos, se suman con su signo. Y aquí nos queda 4 más 3. Entonces aquí, menos por menos es más, por eso nos dio 3, nos queda menos 4 sobre 7. La pendiente es negativa, menos 4 séptimos, que también podemos expresar como un número decimal. Entonces sería, con dos decimales nos quedaría negativo, menos 0.57. Estos serían los valores de la pendiente, son iguales, nada más expresados en diferente forma, como una fracción y como un número decimal. Entonces, vamos a calcular el ángulo. El ángulo es igual al arcotangente de la pendiente. Esto es igual al arcotangente de menos 4 séptimos. El ángulo es igual. Shift tangente, como les indiqué en el ejercicio anterior, y ahora menos 4 séptimos. Igual. El ángulo es de menos 29.74 grados. 29.74 grados. Ese es el ángulo. Y nos sale negativo, tal como se los había dicho. De la horizontal nos movemos hacia abajo. Entonces estamos moviendo en sentido de las manecillas del reloj. Esta es la forma en que se mueven las manecillas del reloj. Así. Y en sentido contrario, que son los positivos, se mueve así. Bien, entonces ya tenemos el ángulo. Si queremos comprobar a simple vista cuál va a ser el signo de una recta que está descendiendo, siempre va a ser negativo. Así, aquí nos dice. ¿Cuál es el signo de la pendiente cuando la recta es descendente? Es negativo. ¿Y cuando una recta es descendente? Pues cuando el valor de x aumenta, el valor de y disminuye.
Si vamos del punto A al punto B, el comportamiento del cambio en X con respecto del cambio en Y es diferente. X aumenta y la Y disminuye. Si fuéramos del punto B al punto A, que también lo podemos leer así, ahora la Y va a aumentar, pero la X va a disminuir. Entonces tienen un comportamiento diferente. Por tanto, los signos son diferentes y la pendiente nos queda negativa. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a ir a otro ejercicio. Ahora vamos a visualmente indicar cuál es el signo de las pendientes de estas rectas. Aquí tenemos una recta, dos rectas, tres rectas, cuatro rectas. Bien, vamos a llamar a la primera la recta F. Me doy cuenta que voy a ampliar las letritas que tienen ahí. Esta es la F. La recta G, H y esta es la I. Bien, esta recta, como hablamos hace un momento, es descendente. Por tanto, su pendiente es pendiente negativa. Mientras el cambio en X para ir de un punto a otro en esta recta se va a incrementar la X, la Y va a disminuir. Entonces tienen cambio contrario, una de signo positivo y otra de signo negativo, pues nos va a dar negativo. Y esta tiene un cambio en X positivo para ir de un punto cualquiera de aquí a acá, por ejemplo. Se incrementa la X, pero también se incrementa la Y. Tienen el mismo sentido. Esta tiene pendiente positiva. Y en esta, sí hay un cambio en X, se está moviendo a la derecha, pero no hay cambio en Y, no se está incrementando. Entonces aquí la pendiente tendría un cambio en X, si hay cambio en X, pero no existe cambio en Y. El cambio en Y vale 0. 0 sobre cualquier valor nos da 0. Entonces esta no tiene signo, sino que no existe cambio en la inclinación, o no tiene inclinación más bien. Esta es horizontal, su inclinación es de 0 grados, entonces su pendiente también va a ser de 0. Y en esta, si vemos, es perpendicular a esta otra, tiene un cambio de 90 grados, por lo tanto está sufriendo cambios en Y sin moverse de X. El cambio en X es 0 y en cambio sí tiene valores de cambio en Y, entonces esta tiene una forma indeterminada. No tenemos un valor exacto, pero el valor del cambio en Y es exageradamente a que no haya cambio, entonces podemos considerar que es infinito. Que el valor de la pendiente es infinito, eso nos indica que la pendiente es vertical. ¿Correcto? Entonces ya hemos valorado visualmente el signo de la pendiente y hemos considerado cuando la recta es horizontal con respecto es paralela al eje de las X y cuando es paralela al eje de las Y, que en un caso es horizontal y en otro es vertical. Entonces ahora vamos a realizar otro ejercicio, en que nos dan el valor del ángulo de inclinación, el ángulo teta, o teta es igual a 35 grados. Y vimos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Entonces la pendiente es igual a la tangente de 35 grados. Entonces la tangente de 35 grados es igual a 0.7. 0.7. Ese es el valor de la pendiente. M es igual a 0.7. 7 décimos. Entonces, si lo quieren expresar como fracción, serían 7 décimos.
7 décimos. Y ya lo tendríamos. Ya tendríamos nuestro valor, lo que nos estaban pidiendo. Pues ojalá que esta exposición haya sido de utilidad. Estos conceptos de pendiente, en especial el concepto de pendiente, es fundamental en el estudio de cursos posteriores y en el estudio de este mismo curso. Este concepto, pendiente, es básico. Esto. Entonces es muy importante entenderlo y también es muy importante saber cómo calcularlo. Muy bien. Ojalá el video haya sido de utilidad y me despido hasta una próxima ocasión.